trocitos de maní. Voy recogiendo las lágrimas que di, sembrando caminos para ti. Al sentir que tiene la vida para mí, que tiene la vida para ti. Y si el tiempo se enfada, seguiré con la sonrisa eterna de mi ser, sembrando caminos para ti. Sembrando caminos para mí. Trocitos de maní, voy recogiendo las lágrimas que di, sembrando caminos para ti, sembrando caminos para mí. Y si el tiempo se enfada, seguiré con la sonrisa eterna de mi ser, sembrando caminos para ti, sembrando caminos para ti, sembrando caminos para ti. De nuevo te doy mi más cordial bienvenida aquí a tu casa, a tu programa Menú para el Alma. Un tiempo que dedicamos al mundo del bienestar emocional, del crecimiento personal, de la espiritualidad. Un programa que camina para que todos estemos acompañados, para que podamos sentir de verdad que somos una gran familia, desde la ilusión, alegría y esperanza. Un programa para ti, muy especialmente, para que podamos conversar, para que podamos compartir, para que podamos enriquecernos con todos esos protagonistas, invitados especiales, con conocimiento, con sabiduría, que nos acompañan habitualmente en tu programa, Menú para el Alma. Y hoy, si cabe todavía más, es tiempo de celebración. Un tiempo donde tengo la gran satisfacción de poder entrevistar a una persona que es un auténtico maestro, aunque a él no le guste que se emplee esa palabra respecto a su persona, pero lo es. Él es la persona que ha introducido todo lo que tiene que ver con el yoga, con la filosofía del yoga, no solamente el yoga mental, yoga físico, sino con todo ese universo, y también muy profundamente por extensión en el campo del orientalismo en España. Una persona que dirige el centro con más arraigo, con más poderío, dedicado al mundo del yoga, como es Sadat, con miles y miles y miles de personas, de alumnos, de practicantes que han estado a lo largo de más de 40 años, 40 y tantos años,
asistiendo a su centro. Una persona que ha realizado 100 viajes a la India, que tiene, yo no sé, yo paré de contar en 160, 180 libros editados y publicados, un gran viajero, pero no solamente por ese mundo exterior, sino sobre todo por el mundo interior, por el mundo de la conciencia, por el mundo de la mente, a la que ha dedicado fundamentalmente toda su vida. Bastaría con decir, yo creo que sabes perfectamente que estoy hablando de Ramiro Calle. Ramiro, muchas gracias, bienvenido a Menú para el Alma. Me encanta verte, Federico. Siempre has sido, como decía Miguel Ángel, mi querido hermano, siempre has sido un gran presentador, pero es que te estás todavía creciendo más. O sea, te estás perfeccionando si eso es posible. Bueno, la verdad es que cuando tenemos a personas como Ramiro Calle, a seres humanos auténticos, siempre para mí es una satisfacción. Y la verdad es que hemos compartido, y también con mi querido, para mí era, lo sabes muy bien, un hermano espiritual, Miguel Ángel Calle, hemos compartido muchas tertulias humanistas, muchas tertulias en jornadas, en eventos, en los que además siempre decían Ramiro, y Ramiro pues nos colocaba también, tanto a su hermano como a mí, que recitaba maravillosamente, y yo, bueno, moderaba, actuaba, pero la gran estrella siempre era Ramiro Calle, hay que reconocerlo. Que siempre he regentado por ti y que yo en muchos programas que tú dirigías, y lo dije de corazón porque era verdad, decía, antes Miguel Ángel era el hermano de Ramiro Calle, ahora Ramiro Calle es el hermano de Miguel Ángel, porque Miguel Ángel era magistral, su ternura, su fuerza interior, su intrepidez, su compasión, es que lo traslucía, lo transmitía a través de las ondas. Y además quiero decir que escribisteis 2 libros magníficos que han sido reeditados ahora por la editorial Mandala y que son 2 grandes libros. Así que Miguel Ángel, tú y yo formamos aquella emblemática tertulia humanista en varias emisoras y a lo largo de muchísimos años. Cierto. Qué tiempos tan apasionantes donde pudimos aprender, donde se llegó a tantas personas. Para mí, además, era un gran humanista. Exacto. Era un enorme rapsoda, un gran poeta. Cómo recitaba también. Increíble. Era una voz maravillosa, era un rapsoda único, humanista, alma muy sensible, una persona con una gran fuerza interior que fue capaz de superar el terrible accidente que casi le llevó a la muerte, un accidente injustísimo de circulación, y que de alguna manera pues tenía contigo una relación, recuerdo, tan especial, que muchas veces antes del programa os ibais a un bar cercano a charlar, a tomar cosas. O sea, que fue una época maravillosa la que vivimos los 3 y siempre insuflados por ese enorme entusiasmo. Es que Miguel Ángel destacaba por su entusiasmo contagioso. Y además, ¿cómo lo transmitía? Eso. Siempre tenía una palabra Siempre. para personas que tenían cualquier problema, ya fueran físicos, emocionales, siempre escuchaba, siempre atendía. Y es que lo digo en público con mucho orgullo, como lo he dicho en mis memorias, el viaje de mi vida, yo te confieso, Miguel Ángel era mi héroe. Por eso su pérdida fue totalmente inconsolable, su muerte prematura, porque yo lo he tenido siempre desde niño, aunque yo le sacaba el 16 meses, le he tenido siempre como mi auténtico héroe. No dejaba a nadie indiferente. Totalmente cierto, es verdad. Porque cuando íbamos andando, cuando compartíamos Eso cosas, me acuerdo, lo visualizo. Empezaban a hablar gente, y él siempre tenía una palabra agradable, una sonrisa. Yo siempre le decía, Miguel, yo llamaba Miguel, nos reíamos, disfrutábamos. Te quería muchísimo, te quería muchísimo. Yo recuerdo que en la misma radio te acordarás que siempre iba saludando a todos, a las diferentes locutoras, Es que constantemente, siempre. Y además tenía un don, que es que siempre a quien hablaba
le hacía creer que era lo más importante en ese momento del mundo, y es que él lo vivía como lo más importante. A ti tenía verdaderamente adoración. Yo igual totalmente. Y fue la persona que más, tú también me animaste mucho, pero él me empujó. Sí, sí, Y sí. de hecho es que mi primer libro fue conjunto con él. Exacto. Claro, Sí, que ahora ha salido esas meditaciones para el alma, eso, que es un libro que te tengo que agradecer porque además te has encargado tú, dentro de lo que es tu biblioteca, la biblioteca de Ramiro Calle, pues de sacarlo, que es muy importante. Fíjate, como siempre, un recuerdo siempre está en nuestro corazón, en nuestro Yo espíritu, en soy nuestra alma. Federico, que siempre he pensado que si él hubiera seguido viviendo, ¿cuántos libros hubiéramos hecho los tres? ¿Cuántos congresos y simposios? Y él, porque entonces era todavía naciente este movimiento del Internet, pero si él ahora estuviera, es que estaría sembrando sus conocimientos y sus poemas por todas partes. Seguro que tendría aquí algún programa con nuestro buen amigo Seguro. Franco Tapia, que es nuestro CEO, nuestro editor de Libros con Atenea, y tendría algún espacio para hablar de esa magia que él tiene. Pues desde el recuerdo, fíjate, Ramiro, hay tantas cosas, tantos temas que podríamos hablar, que luego haremos otras, más adelante otras entrevistas, ¿te pareces? Pero sí me gustaría hablar, fíjate, estamos en tiempos que son un poco convulsos, donde hay a veces, más que información, hay desinformación. Hoy se habla ya no yoga, sino yogas, y hay algunos yogas que son un poco extraños, un poco raros, que son como ejercicios nuevos que se hacen aeróbicos, eh, pero igual que, por ejemplo, ¿cómo ves tú que eres un auténtico profesional, un hombre que ha formado a tantas personas, que luego han formado sus propios centros de yoga, sus propios lugares, sus propios espacios, que son conocidos y conocidas? ¿Cómo ves hoy día el mundo del yoga, sobre todo en España? Bueno, pues me veo obligado una vez más, querido Federico, a hacer una división, aunque sea a modo de conveniencia para entendernos. Lo que sería el verdadero yoga, el yug, que encuentra su origen, sus raíces en el verdadero yoga, que es el yoga de la mente, que tiene 6.000, 7.000 años de antigüedad, y luego los llamados yogas modernos, que encajarían muchos de ellos en el yoguismo, lo que llamo yoguismo, porque es simple ejercicio físico, es una especie de calistenia o de gimnasia exótica, pero no tiene nada que ver con el yoga si entendemos el yoga como un método de autoconocimiento, de transformación, de autorrealización. No es así, Federico, de extrañar que uno de los hombres más lúcidos de todas las épocas, que ha sido Krishnamurti, él dijera, y hay un vídeo que se puede ver en internet, hiciera una diferencia entre lo que es el verdadero yoga mental, la meditación, el progreso interior, y lo que él, de una forma muy peyorativa, con sentido del humor, dice, lo puede ver la gente, repito, en YouTube, dice ejercicio, como diciendo, eso ni es yoga ni es nada. Él mismo padeció muchísimo de la columna vertebral porque en una serie de asanas, en lugar de beneficiarle, le perjudicaron, no se aplicaron correctamente. Lo primero que hay que entender, Federico, es el yoga no es un culto al cuerpo, es todo lo contrario, es el desprendimiento, el desapego del cuerpo. Cuidarlo sí, pero obsesionarse narcisistamente con él es anti-yoga. Segundo, el yoga es desapego. Y no este apego a la corporidad, a la imagen, al postureo. Exacto. No, pero es verdad, el querer ser el más flexible, el jactarme de que soy más elástico que tú, el utilizar el yoga para fortalecer los glúteos o para sudar. Es que, por favor, eso no es yoga. Es que, claro, hay que entender lo que es el yoga. El yoga es una disciplina de mejoramiento humano. Es un sistema para el autodesarrollo, la transformación, la apertura de la mente, llevar luz al corazón haciéndolo más compasivo, aprender a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. O sea, el yoga tiene unas funciones y unos propósitos muy específicos. ¿Qué tiene que ver eso con un yoga
gimnástico, que ¿por qué le llaman yoga lo que no es yoga? Esto me lo he preguntado y me lo preguntaba ya en tu programa, Federico, muchas veces. ¿Por qué? Por el tirón. Tú lo has dicho. Porque como el término yoga está de moda, y como dice mi editor en Kairos, Agustín Paniker, el yoga en la actualidad mueve millones de euros o de dólares. Como él dice, en todas las épocas en la espiritualidad ha habido aprovechados, embaucadores, charlatanes. Pero como ahora mueve tanto dinero el yoga, pues todavía afloran más por un lado muchos narcisistas y por otro lado muchos charlatanes. ¿Qué deberíamos hacer si somos un poco serios? Recuperar los orígenes, las raíces, la quinta esencia del verdadero yoga, porque es que si no lo estamos prostituyendo, falseando, desdibujando y al final lo que es peor, Federico, que hay gente que cree que está haciendo yoga y lleva años y no hace yoga. Es como si a ti te hacen creer que llevas años jugando al ajedrez y estás jugando al backgammon. Pues que te digan claramente, esto es el backgammon, no es el juego del ajedrez. No engañar. Eso, no engañar. Es muy importante porque en muchas ocasiones tú lo sabes muy bien, llevas toda una vida dedicada a establecer parámetros al discernimiento, a la ecuanimidad, a la paz interior, al sosiego, al autocontrol de la mente. ¿Cómo podemos distinguir? Hay demasiado pseudomaestro, demasiado pseudogurú o falsos gurú directamente. ¿Cómo debemos? Hay señales que pueden ser evidentes para distinguir a una persona que se dedica honradamente a mostrar su enseñanza y esta gente que vive, perdóname la expresión, del cuento, literalmente. Sí, Vendedores de humo. Es desierto, ¿no? Mira, lo primero que hay que entender es que un maestro siente una motivación muy especial para que sus discípulos se conviertan en maestros más elevados que él. Si el maestro lo que quiere es que el discípulo esté adictado a él, le rinda obediencia ciega y abyecta, nunca sea independiente, ¿qué tipo de maestro es ese? Prefiero 1000 veces no tener ningún maestro a tener un maestro que me está desviando constantemente del camino y me está perturbando mi discernimiento. Por otro lado, el verdadero maestro lo que trata es de que tú vayas hacia tu maestro interior, porque al final el único maestro que no nos falla es nuestro maestro interior. Y asimismo, Federico, no podemos comprender que un maestro que es verdadero maestro sea apegado, sea violento, esté rodeado de guardaespaldas, sea un consumista atroz a toda costa, mucho. Y lo que es peor, que traten de hacer prosélitos enfermizamente, compulsivamente, como decía mi gran amigo Baba Sivananda de Benares, es que el verdadero yogi no necesita eso, no necesita recorrer el mundo siendo aclamado, que le rindan pleitesía en absoluto. Luego el verdadero maestro nunca va a decir que es un maestro iluminado, va a ser una persona humilde, nunca se va a dejar arrastrar por el ego y algo que es esencial. Al final, más que un maestro, es un hermano espiritual, porque estamos todos en el camino para ayudarnos. Y como dice una antigua enseñanza, muy antigua espiritual, estamos en el camino para ayudarnos y no hay otra cosa que el amor. Y un maestro te tiene que ayudar a que recuperes tu libertad interior. Por eso hay muchas personas que nacen libres y mueren esclavas, porque conocen un maestro que les esclaviza y les mete en su campo de concentración. Y otra cuestión importante, Federico, ya lo hablábamos mucho en nuestros programas con Miguel Ángel, que es el que estas disciplinas nunca deben pecar de dogmáticas, de asertivas, de yo soy la verdad y tú no. Todo eso, por favor, tiene que trascenderse, indudablemente. Y otra cosa,
también muy esencial, que tenemos que poner a prueba al maestro y poner a prueba a la escuela de yoga, a la escuela de budismo, a la escuela de espiritualidad, porque los seres humanos dudamos, para eso tenemos el discernimiento. La duda sistemática y escéptica es nociva, pero una duda razonable para, como decía Buda, experimenta, si algo te ayuda, lo incorporas a tu vida, y si no te ayuda, simple y llanamente descártalo. En esta línea me venía a la mente un tema que tiene que ver, que decía precisamente Siddhartha Gautama, Buda, el iluminado, ¿no? ¿Lo has escrito? Sí, no tantos libros No, como tú, que eres un auténtico, pero sí, libros. siguiendo, tú me animaste mucho a escribir, me dijiste en cierta ocasión, ¿por qué no escribir también sobre Buda? Y al final acabé escribiendo sobre Buda. Pero como bien sabes, y muchas personas lo conocen, ¿no? Buda decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Por qué se sufre tanto? ¿Por qué tantas personas sufren exactamente? Todo está aquí. Es Es que presuponemos que tenemos una mente sana. Mm. Esta es otra presunción gratuita del ser humano, del egocéntrico ser humano, igual que creemos que somos los reyes de la creación, ya querríamos ser bondadosos o civilizados, como dice Roberto Carlos, como los animales. Entonces, nosotros nos arrogamos una serie de cualidades gratuitas, entre otras que tenemos salud mental, equilibrio emocional, pero hombre, si somos unos desequilibrados a todas luces y si ya neurocientíficos muy de avanzada nos están diciendo que es que la mente humana en principio es una mente discapacitada, que luego, eso sí, con nuestro esfuerzo, motivación, entrenamiento, podemos sanear y reorganizar la mente, pero en principio nuestra mente está totalmente discapacitada, porque como decían los antiguos yogis de la India, si cuesta lo mismo pensar de una forma amorosa que llena de odio, ¿por qué tendemos al odio, a los celos, a la envidia, a la rabia? Algo falla, pero además algo falla si comprendemos, Federico, que hemos sembrado el planeta de horrores y de errores, y que hay algo que es un buen ejercicio de meditación que a veces comparto con mis alumnos, aunque es de estos ejercicios que puede generar un shock para el despertar. Pensemos, Federico, que no hay ni un centímetro en todo el planeta, se dice pronto, que no está sembrado de sangre. Hemos derramado tanta sangre que donde quiera que estemos, Federico, paseando por el Retiro, por los Pirineos, por los Himalayas, está todo abonado de sangre. En lugar de estar abonado de amor, de indulgencia, de compasión, está abonado de horror. ¿De dónde ha surgido todo eso? De esa mente que se ha considerado en el yoga que es la fábrica de mayor sufrimiento que hay, como si ya la vida no fuera lo suficientemente difícil, encima estamos todos añadiendo sufrimiento al sufrimiento. Por eso me alegra que has sacado esta sentencia, Buda. El dolor es inevitable, eso es cierto. Ahora, el sufrimiento, mucho de él, que surge de la mente ignorante, de la mente que no tiene un discernimiento claro, ese sufrimiento lo podríamos evitar a nosotros y a los demás si tuviéramos una mente más clara, más lúcida, más sensata, más cuerda. La verdad es que siempre es un campo fascinante. Vemos que nuestra especie se caracteriza por ser la mayor depredadora del planeta, porque entre otras cosas eliminamos a nuestra propia especie, nos matamos entre nosotros y en nombre de cualquier pretexto, ya sea, ¿sí? Y además sin ningún tipo de reparo, con codicia. ¿Cómo podemos, Ramiro, tú que llevas toda una vida ayudando a muchas personas, cómo podemos calmar, sosegar, aquietar, que nuestra mente sea nuestra amiga, aliada, compañera, y no sea la gran enemiga, esta loca de la casa, por la que se traía Teresa de Jesús en muchas ocasiones? Mira, Federico, esta es una indagación muy profunda y muy seria. Le dijo un maestro a su discípulo, si tu mente no te gusta, cámbiala. Si de nuestra mente, Federico, nacen
celos, rabia, resentimiento, rencor, vengativismo y otras tendencias venenosas, otros venenos, lo que tenemos que hacer es cambiar la mente, porque volviendo a Buda, la mente es la precursora de todos los estados y todos los estados se originan en la mente. Hay que modificar la mente y de ahí la necesidad de la meditación, del trabajo interior, de toda una estrategia perfectamente diseñada por los sabios para ir logrando la mutación de la conciencia, la mutación psicológica. Tenemos también que desenraizar, desprogramar infinidad de impulsos, de tendencias destructivas del instinto de muerte, que diría Freud, que persiste en nosotros. Eso requiere un cambio. Y te diré una cosa, Federico, si tú y yo reencarnáramos dentro de 3000 años, que Dios sea bienaventurado y no suceda, pero bueno, si sucediera ese trágico hecho, si sucediera tan lamentable hecho, entonces veríamos con enorme sorpresa que no ha cambiado nada. Da igual, mira hacia detrás, sigue todo estando fatal. La guerra empieza en la mente y luego se propaga al exterior. La violencia comienza en la mente y luego impregna nuestras palabras y nuestros actos, y así sucesivamente. Y si vemos, Federico, que llevamos milenios y todo sigue igual, y si constatamos que han venido infinidad de profetas, de maestros espirituales, que hay innumerables técnicas de autorrealización, religiones y un largo etcétera, y nada cambia, es que nadie se pregunta en un momento de lucidez, a ver, ¿por qué nada cambia? ¿Y dónde está la respuesta? Pues es que si tú no cambias, pues como la sociedad es un conjunto de mentes, va a ser todo siempre igual, peor. En cuanto el ego, que es el mayor de los falsarios, se une encima y confabula con otros egos y todos se ponen a conspirar, imagínate lo que nace de ahí. Claro. Hay además ese gran Exacto. arquetipo, ese gran inconsciente Claro, sí. colectivo. Ramiro, una técnica, una herramienta que es muy útil, que tú la has enseñado a lo largo de toda tu vida, es la meditación. Pero la verdad es que también hay demasiada literatura confusa, extraña sobre la meditación. Y también hay diferentes términos que llevan a, desde mi punto de vista, un error. Meditar es meditar, pero cuando ya le añadimos otra serie de conceptos o de ideas, como puede ser mindfulness no es meditar exclusivamente, es otra cuestión, pero ¿cómo podemos a través de la meditación limpiar, extirpar esas hierbas tan dañinas y peligrosas, Ramiro? Dos cosas, querido Federico. Una, que necesitamos un entrenamiento. Si tú y yo ahora queremos mañana o algún día ir a ascender a una cumbre de 5.000, de 6.000 metros, tenemos que entrenarnos. Si nos vamos ahora no subimos ni a 2.000 sin ahogarnos. Luego, ese mindfulness tan cacareado no es posible si no hay un entrenamiento, y el entrenamiento es la meditación. Ahora hablamos de ello. Pero luego, Federico, tú que llevas toda tu vida y tienes una asociación de espiritualidad, etcétera, sabes muy bien que es que Occidente tiene el muy dudoso privilegio de distorsionar, cambiar, deformar, prostituir las más gloriosas enseñanzas de Oriente. Esto ha pasado con el yoga, con el tantra, con el zen, con el vipassana, con todo. ¿Cuántas veces, Miguel Ángel, tú y yo denunciábamos todos estos movimientos pseudo-espirituales, modernistas, que no tienen nada que ver con la genuina tradición? Eso por un lado. Por otro lado, Federico, como Occidente necesita asimilarlo todo para uniformarlo y para luego degradarlo y prostituirlo, eso ha hecho con todas las enseñanzas y con una de las más respetables, que es el Vipassana de Buda. Vipassana quiere decir visión profunda, visión penetrativa, que se consigue
a través de un sistema de disciplina meditacional muy serio y muy profundo. Bastante serio. Eso, bastante. Pero ¿qué ha sucedido? Vamos ahora a lo fácil, a lo aparente, a lo vendible, por decirlo así. ¿Qué es que se le dice a la gente? Estate atento. Si no tienes que hacer nada, estate atento. Pero, Federico, no hay nadie que esté atento sin entrenarse, que llevo 60 años tratando de estar atento y tengo infinidad de lagunas de inatención. ¿Qué decir a la gente? Estate atento, pero eso es una perogrullada. Lo que hay que enseñarle a la gente es que medite, se entrene y luego pueda estar atento. Se requiere todo un aprendizaje, que es lo que llamamos en el yoga sadhana, y lo que Buda decía que es la triple disciplina: la disciplina ética o virtud, la disciplina mental o meditación y la disciplina de desarrollo y cultivo de la sabiduría. Para empezar, y en mis propios libros así lo han titulado ya algunas veces y han utilizado la palabra mindfulness a mi pesar. Yo he sido uno de los grandes detractores del término mindfulness, pero ¿por qué tengo que utilizar un término cuando puedo decir atención plena o atención completa o simplemente atención? Pero no, hay que utilizar términos que no pertenecen encima al castellano y plegarnos, eso, importado, y plegarnos encima a esas corrientes americanistas de todos estos temas que son totalmente, melifluas y banales y a la larga un engaño. Ahora, afortunadamente, dentro del mindfulness, como es el caso del doctor Campayo, dentro del mindfulness hay personas, instructores que muestran el origen, muestran la meditación vipassana, declaran que el mindfulness es un derivado de la auténtica enseñanza de Buda. Pero es que otras personas se dedican a vender el mindfulness de una manera impúdica, indecorosa, descarada, sin explicar las bases, los orígenes. Como si fuera un milagro. Milagroso. Y eso es el problema siempre de Occidente. Fíjate el Zen. El Zen es una técnica muy rigurosa, pero muy, muy rigurosa. La postura es implacable y el esfuerzo que hay que hacer. ¿Y en qué ha acabado el Zen? En la decoración Zen, los lugares Zen, el mobiliario Zen. Como un feng shui virtual. Ya está, sí. Y así ha pasado el Tantra. ¿En qué se ha convertido el Tantra? En un sexo totalmente desenfrenado, absurdo, que no tiene nada de conciencia. Una de mis reflexiones quería que tú, que además has escrito libros sobre el Tantra, conoces muy bien el Tantra, el Tao, etcétera, que nos explicara realmente, porque hay muchísima confusión. Hoy día, a través de grupos, hay talleres, hay seminarios, hay una cantidad de gente que habla de temas tántricos con una, yo diría, con una alegría, y pongo entrecomilladamente, y a las cosas hay que llamarle por su nombre. Pero hay muchísima confusión, y sobre todo con el tema del Tantra ya es dantesca. ¿Cómo podemos explicar a todas las personas que a lo largo de muchísimos, porque hoy estamos haciendo un programa muy especial, pero luego lo ven a lo largo de días, semanas, meses, pueden seguir viéndolo, está en la red, está en los portales, ¿no? ¿Cómo podemos explicarle lo que es de verdad el Tantra, Ramiro? Antes que nada, me gustaría decir que muchas personas necesitan falaces, neuróticos, pretextos, justificaciones para desenfrenarse sexualmente, en lugar de tener la intrepidez y la conciencia de decir, bueno, pues si me quiero desenfrenar, me desenfreno siempre que no sea ilícitamente o con menores, o si quiero hacer del sexo una energía burda, banal, cutre incluso, pues lo hago. Y no hace falta buscar ningún tipo de justificaciones falaces y de decir, yo todo esto es que es tantra, es que es la filosofía del tantra, es que practico el yoga sexual que propone el tantra, etc. Todo eso es lo más,
increíble y, digamos, cínico, hipócrita que hay, porque es que eso no tiene que ver nada con el Tantra. ¿Qué es el Tantra? Es una filosofía que surge en el siglo IV de nuestra era, aunque se dice que viene de mucho más atrás, incluso de los Drávidas, de los sumerios, y es una filosofía salvífica donde se utiliza la energía para el autodesarrollo, el crecimiento y el cultivo de la visión profunda o sabia. La energía está en nosotros en todo. Tenemos energía espiritual, mental, emocional, sexual, la fuerza vital. Y es una energía, pero es una energía que se utiliza en diferentes cuerpos, en diferentes niveles. Si se nos dice en el yoga que tenemos que tratar de hacerlo todo menos automáticamente, aprender a decodificar, aprender a estar más atentos, pues si incluso se nos dice come con atención, camina con atención, como dice Thich Nhat Hanh, lava los platos con atención, pues una fuerza que es poderosa, que es energía también, que es la sexualidad, en el Tantra se instrumentaliza para desarrollar otros niveles de consciencia, viviendo una sexualidad muy consciente, muy alerta, y no desde el apego, no desde la dependencia, no convirtiéndose en un coleccionista compulsivo de contactos sexuales, sino sabiendo valorar esa preciosa energía para el desarrollo y para el crecimiento. Pero la sexualidad ocupa un lugar muy pequeño en el Tantra. Lo que pasa es que todos estos falsarios que dan cursos de Tantra basan todo el Tantra en la sexualidad. No, la sexualidad es una parte pequeña del Tantra, la sexualidad consciente y además mediante un ritual en el que hay que entrenarse que se llama Maithuna, que es un ritual en el que intervienen una serie de ceremonias de todo tipo, que ahora sería muy prolijo, habría que dedicarle un programa para hablar solo de esa ceremonia, el Maithuna. Pero en el Tantra está la recitación de los mantras, está la concentración en yantras o figuras o diagramas geométricos, está la imposición de dedos para en los puntos vitales del cuerpo insuflar energía, está la meditación, está la liturgia, el amor a la diosa, porque el Tantra se caracteriza, como diría Ramakrishna, a aquello que otros llaman Dios, yo llamo la madre. Entonces es el fervor a la diosa y al final los que practican la sexualidad se sirven del Maithuna o el rito sexual, que no es para todos los días, que no es para todas las semanas, que no es como decía Sting, que él practicaba Tantra para estar 12 horas haciendo el amor. Vamos, es que es de película ya. La competencia también, demostrar que yo, Sting, el gran cantante, estoy 12 horas haciendo el amor. Eso es degradar las verdaderas enseñanzas de Oriente. El Tantra es algo muy serio. Lo que el Tantra afirma es la naturaleza. Hay una línea que es ascética, y hay una línea que asume el cuerpo, incluida la sexualidad, en el desarrollo interior. El cuerpo se convierte en el vehículo de esta senda, en este planeta, en esta vida. Es un tema muy profundo el Tantra, pero indudablemente no lo saben explicar, o como tú tantas veces ya hemos hablado en nuestros programas, no lo quieren explicar, porque si tú a una persona para que se apunte en un curso de Tantra le dices que tiene que meditar 8 horas, que tiene que hacer la liturgia otras 3, no, que no es llegar allí y dejar rienda libre a los instintos. Por otro lado, Federico, esto también nos da pie, ya que has sacado este tema tan delicado a veces, a considerar que en un extremo estaría lo que llamaríamos el sexo cutre, incluso muchas veces patológico, que es una adicción, el sexo burdo, banal, sí, compulsivo, que cada uno lo practique como quiera. Ahora, en el otro lado estaría lo que llamaríamos
el sexo con consciencia, la sexualidad, digamos, más refinada, puesta al servicio de la búsqueda interior y del cultivo de estados superiores de consciencia. En la espiritualidad siempre se ha explorado la consciencia para encontrar otros estadios más elevados de consciencia. Y el buscador espiritual, en esa larga marcha de la autorrealización, lo que trata es de aprovechar todo lo que esté a su alcance. Lo ponemos a nuestro lado para que nos ayude en esa dificilísima senda hacia lo supremo. En esta senda y en esta vida, muchas veces, muchas personas tienen un verdadero terror y personas que son creyentes hacia la muerte, hacia la pérdida. Vida y muerte son como cara y cruz de una misma realidad, es decir, hay demasiada preocupación por la muerte y poca ocupación por la vida, en ocasiones. ¿Sabes lo que decía Marco Aurelio? Marco Cuando yo estoy, no está la muerte. Cuando la muerte está, no estoy yo. Hay que evitar la tanatofobia. Muchas personas, si son fóbicas, tienen fobia a la muerte, tienen terror. Pero el otro extremo es casi peor, que es el autoengaño. Es ese milagro extraño de que siempre pensamos que son los demás los que mueren y no nosotros. Cuando crees que eres eterno, Federico, te puedes permitir toda clase de mezquindades, de ruindades, ya me arrepentiré dentro de 100 años, etcétera. No. La muerte es una consejera, decía Buda, es una consejera divina en el sentido que nos ayuda a valorar cada instante, a valorar la vida y algo esencial, a ser mejores. Cuando la gente me pregunta, Ramiro, ¿qué es lo que no te gustaría una vez has muerto que alguien comentara? No me gustaría que la gente dijera que he sido una mala persona, todo lo contrario. Entonces, uno tiene que dejar este planeta un poco más limpio que lo encontró si es posible. Y tenemos que en la medida de lo posible ayudarnos los unos a los otros, cooperar con nuestros coincidentes vitales y también utilizar la vida para un aprendizaje psicológico, incluso si no hay nada más allá. Pero está esto, pues ya que vamos a vivir unos años, vamos a vivirlo con conciencia, con compasión, con lucidez, tratando de ayudar y ser ayudados y respetar a todos los seres sintientes. Una de las cosas que tú sabes que más tú y yo de alguna manera admiramos, entre otras muchas cosas, en Buda, es ese respeto inmenso que tenía por todas las criaturas, que cuando hacían zanjas para construir un monasterio, previamente iban retirando de las zanjas los gusanos con sumamente cuidado para no dañarlos. La verdad es que toda vida es Exacto, justo. es verdad. Y en ese sentido, hablando de la vida, ¿qué papel juega la reencarnación? No solamente dentro del budismo, también en otras religiones, porque el budismo no es una religión. Yo creo que hay que explicarlo muchas veces porque se piensa todavía muchas personas que el budismo es una religión, no es una religión. Tú lo puedes explicar más claramente y qué papel juega la reencarnación y esa palabra que en Occidente tiene tal carga, karma. Bueno, Federico, la reencarnación, si no es una experiencia transformativa propia, no juega ningún papel. ¿Cuánta gente? Yo reencarné como Nefertiti, yo reencarné como la reina de Saba, yo reencarné como Napoleón, todos. Nadie reencarnó como un paria, el pobre en Calcuta. Entonces, si la reencarnación no es para mejorar tu calidad de vida, es que no tiene ningún sentido. Cuando le preguntaron a Nisargadatta, uno de los más grandes sabios modernos, y la reencarnación, dijo, no me interesa, dijo, porque estoy en la vida. Lo que quiero es vivir ahora lo mejor posible, espiritual, psicológica, mental, humanamente. Y no estar siempre pensando reencarnaré. Si la reencarnación lo que hace es apartarnos de este momento, es una idea que es una creencia y las creencias al final no transforman. A mí me da igual creer en la reencarnación, que en el Espíritu Santo, que en el cielo y que en el infierno, porque si todo eso no me hace mejor,
me transforma, me humaniza, ¿de qué sirve? Y el karma, uno de los términos peor utilizados. Hay otros, como samsara, maya, maya también, bueno, ya, pero karma. Karma es algo muy simple, es acción, es que el karma es acción y la acción con volición, o sea, si tú sin querer, indudablemente, pisas a una lagartija y la dañas, no es karma porque tú lo has hecho sin querer a tu pesar. Karma es volición, cuando tú haces algo con propósito, con voluntad. Y el karma es la ley de causa y efecto. Pero tenemos una idea tan simplista del karma que la gente se permite decir, qué buen karma he tenido hoy porque he podido comerme un croissant con chocolate. Qué mal karma he tenido hoy que he perdido el autobús. Hombre, es que eso es ya de una simpleza, pero son palabras que de alguna manera se van popularizando. Sabes que dos palabras últimamente, por ejemplo, gurú. El gurú de las matemáticas, el gurú de los bancos, el gurú de las discotecas. Y la otra, mantra. Siempre mantra, mantra. Todo en los periódicos. Entonces, es que todo es tan banal, tan superfluo, que en realidad resulta espantoso desde un punto de vista, aunque solo sea de solvencia intelectual, ya no digo de solvencia solo moral y espiritual, solvencia intelectual. Hay que informarse un poco de las cosas y no hablar por boca de ganso de lo que no tenemos ni idea, porque es como si yo empiezo ahora a hablarte de física cuántica o de no sé qué cosas que no he estudiado y no sé de matemáticas ni hacer una raíz cuadrada y me pongo aquí a hablarte de una serie de fórmulas matemáticas de altura. Es que la gente en Occidente y en Oriente, ahora que ya no hay división, no tiene fin, es muy osada en ese sentido. También en esta parte, la mentalidad que tenía anteriormente Oriente se ha occidentado Oriente. Sí, yo cuando voy a la India y a Oriente, te digo sinceramente, yo voy a la India por la India eterna, la India clásica, la India que nos ha ofrecido esa maravillosa herencia, incluso en la ciencia, en la metalurgia, en la literatura, en el arte, en la música, en la religión. Esa es la India que me interesa. La India de hoy en día está más materializada que nosotros. Vamos, mucho más, y además vive de talentos pasados. La India ha dado tanto que se ha desertizado. Y entonces el deber, por ejemplo, en el yoga del occidental sería recuperar las raíces del auténtico yoga y restaurárselo a la propia India, porque algo que no le gusta a muchos hindúes, cuando lo digo, pero es que es matemático, es que esto es cierto, los primeros que deformaron y tergiversaron y falsearon el yoga, los primeros fueron los mentores hindúes que en 1930 llegaron a Estados Unidos, que se permitieron convertir el yoga en culturismo y que dejaron que una serie de técnicas de calistenia entraran en el yoga sin ser en absoluto yoga, y lo que es peor, hacían campeonatos de posturas o de asanas. Ya empezaron ellos mismos a promover el ego en el yoga, y tú sabes, Federico, que no hay peor ego que el ego espiritual, no hay peor orgullo que el orgullo espiritual. Claro. ¿Cómo contemplas tú en esos momentos también una palabra que tiene una cantidad de cargas enormes, que es espiritualidad? La espiritualidad. Se habla de la nueva espiritualidad, de la espiritualidad de la era de Acuario. Todo lo que sea nuevo me espanta porque es lo ¿Cómo, mismo. cómo lo contemplas? Todo lo Porque que veo diga, también que sí. mercadería, Bueno, hay muchísima confusión, que ha habido, hay mucha gente que vende cualquier la cosa, mercadería que ha habido en la nueva era, que no tiene nada de nueva, porque es que esto ya pasaba en la vieja Europa, había todo tipo de nuevas eras y de la era Acuario, pero si todo eso es más viejo que el ser humano, todo eso son vitolas, son simplemente descripciones para arropar
al final la pseudo-espiritualidad. No quiero decir que no haya lados constructivos, positivos en la espiritualidad o la nueva espiritualidad, como los hubo en el hipismo o como los hubo en el movimiento Bhikni, pero indudablemente en la nueva era se han hecho atrocidades espirituales de todo tipo. Se ha enmascarado la realidad más profunda en lugar de invitarle al individuo al esfuerzo, al desarrollo interior, al trabajo interno, a la meditación activa y constructiva y seria. Se ha dado rienda suelta a algo que es también muy peligroso, Federico, que es el pensamiento mágico. El pensamiento mágico incontrolado genera neurosis, genera hasta sentimientos autodegradantes, genera miedos a conspiraciones, a confabulaciones, nos ha de vivir en el terror. Es como cuando me pregunta un alumno, Ramiro, ¿crees en el mal de ojo? Le digo, si crees ya, te has dejado ganar por ello. Solo el hecho de creer, aunque no exista el mal de ojo, para ti existe, porque has caído en la trampa, en el anzuelo, en la sugestión. Hay mucha gente muy influenciable y entonces una parte de la nueva era se ha dedicado a influenciar y a jugar, incluso y nunca mejor dicho, diabólicamente, con esas personas que son demasiado sugestionables. Y además, estamos viendo incluso en las juventudes, en la juventud, la gente más joven, la gente que tiene más energía, no que tiene sabiduría, pero sí tiene energía, que son los que vendrán después. Yo a veces veo, si hay mucha tecnología, hay muchas serie de cosas, pero veo poca calidad humana. Y en general veo que nuestra especie, no sé si estarás de acuerdo o no, estamos haciendo pues grandes logros científicos, pero ¿a dónde nos llevan? Si no hay una humanidad, si no hay un pararse, si no hay una concepción, si falta conciencia realmente, es complicado. ¿Cómo Bueno, ves tú a nuestra especie? en este Realmente, sentido Ramiro. yo siempre he experimentado alergia por lo que llamaríamos la ciencia materialista y ciega, la ciencia dogmática. Los científicos critican los dogmas, pero si ellos son enormemente dogmáticos, pero ¿cómo usted pretende criticar o lo hace las conductas dogmáticas, espirituales o religiosas, o aunque sea pseudo religiosas, si usted tiene una visión esclerótica, estrecha, está metido en una ciencia dogmática? El verdadero científico es un libre pensador. El verdadero científico es el que indaga, el que comprueba, el que es capaz de tomar aquello que es positivo y descartar lo negativo, pero siempre en base a la experiencia también personal, no solo basándose en dogmas científicos que derivan de mentes muy estrechas, que a la larga han hecho también mucho daño a la humanidad. Por eso, por un lado, cuidado con el pensamiento mágico. El pensamiento mágico está a veces muy cerca de la esquizofrénica o de el borderlaísmo. Hay que tener cuidado. Pero claro, por favor, no incurrir en ese pensamiento científico, dogmático, materialista, que es que yo lo considero también nefasto para la humanidad, porque lo que necesitamos son libres pensadores, lo que necesitamos son personas con una visión panorámica y también con amor y con corazón. La verdad es que, corazón, yo lo he escuchado muchas veces y en la tertulia hablabas mucho de ese amor, de ese amor del alma, ¿no? ¿Cómo podíamos, qué te gustaría, estamos ya en la recta final de este espacio, de este programa, Menú para el Alma, ¿cómo te gustaría decirles a las personas que te están viendo, que te van a ver a lo largo de mucho tiempo en los 5 continentes, de ese amor? ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo lo manifestarías? Tú que eres una persona que llevas toda tu vida transmitiendo. Pues ya que he recopilado, como tú sabes, tantos cuentos anónimos espirituales
a lo largo de años que han dado lugar a varios libros recopilando estos cuentos maravillosos, hay un cuento que me entusiasma en este sentido, que un premio Nobel, un destacado científico, llega a su casa y ve a su mujer llorando desconsoladamente. Y le dice: buena mujer, ¿pero a qué vienen esas lágrimas? ¿Es que acaso no sabes que las lágrimas solo son un poco de agua, mucosa, sal, limo, fósforo? Y la mujer le mira desencantada y le dice: ah, solo eso es una lágrima. ¿Cómo se ve que eres un hombre de cerebro, pero no de corazón? Y el cerebro sin corazón al final lleva a muy malas situaciones, porque hay muchas personas, Federico, que triunfan mucho con el cerebro en esta sociedad prostíbular, porque esto es un prostíbulo donde todos somos prostitutas o prostitutos, pero los hay de buen corazón y de mal corazón, por lo menos tengamos buenos sentimientos. Y el cerebro sin amor, sin compasión, sin visión clara, ¿a qué ha llevado? Es que solo hay que mirar hacia atrás y ver. El cerebro sin amor, sin compasión, sin lucidez, es voracidad, es codicia, es querer someter y dominar a los demás. Luego, en realidad, yo diría que es mejor que nos descabecen si solo vamos a tener cerebro y no corazón. Recuerdo además un término que me gusta citarlo, que es tuyo, cuando hablas precisamente en este término y decías el síndrome del triunfador fracasado. Vemos personas que han triunfado aparentemente, sí, socialmente, ¿no? Económicamente, pero interiormente. Bueno, tú sabes, Federico, que además me ayudaste mucho a difundirlo, igual que Miguel Ángel, que el protagonista occidental de mi relato espiritual iniciático, el fakir, es este caso. Es el triunfador fracasado que tiene todas las mujeres, o si es una mujer, los hombres que quiere, tiene todo tipo de metas cubiertas, todo tipo de situaciones aparentemente gratas, y sin embargo interiormente está vacío, no tiene un amigo, se lleva muy mal con su consorte, si lo tiene, está estresado, está lleno de insatisfacciones profundas. Vaya tipo de triunfador. Por eso decimos el síndrome del triunfador fracasado. Hay una historia muy bonita, voy a ser sucinto, que es que uno de esos triunfadores fracasados era Alejandro el Magno, que había ya conquistado medio mundo y seguía sintiendo mucha soledad, mucha insatisfacción, mucha angustia existencial. Y le dijeron que había un sabio que le podía ayudar y le podía confortar, que era un sabio que vivía en un tonel, y era Diógenes, el sabio del tonel. Y esperanzado fue Alejandro Magno a visitar a este sabio. Y el sabio Diógenes, nada más llegar a Alejandro, lo primero que le dijo es: por favor, apártate un poco que me tapas el sol. Ese fue el comienzo de la relación. Por favor, apártate un poco que me estás tapando el sol. Y Alejandro le dice: siento mucho dolor psíquico, mucha insatisfacción, por favor, ayúdame. Y le dice a Alejandro: quédate conmigo, te enseñaré a meditar y te ayudaré. Pero Alejandro le dice: es que todavía solo he conquistado medio mundo, tengo que conquistar la India, y cuando conquiste la India volveré para que me enseñes a meditar y ser un hombre dichoso y tranquilo. Alejandro va a la India, contrae unas fiebres, seguramente malaria, y siendo muy joven muere prematuramente, pero muere desde la insatisfacción, la angustia. Y esta es la historia real. Alejandro tuvo en la India un profesor de yoga y meditación que se llamó Kalano. Alejandro mismo creía que él era una reencarnación de la India, y es más, estaba fascinado por los yogis, a los que él llamó los gimnosofistas. Bien, y esta es la historia real, pero ahora viene la historia de leyenda. He aquí que el mismo día que muere Alejandro, muere también Diógenes, y que cruzando el río al más allá, se encuentran desnudos, como hemos venido al mundo, nos vamos, se encuentran
Alejandro y Diógenes. Y Diógenes le pregunta a Alejandro, Alejandro, ¿por fin sentiste alguna vez la paz interior? Y dice Alejandro, no, fui el hombre más poderoso del mundo y he muerto atormentado. Y le dice Diógenes, pues ahora nos vamos desnudos como vinimos. Pues de alguna manera hay que sacar enseñanza a todos de esto, ¿eh? Yo creo que es un maravilloso punto y seguido para próximas entrevistas que haremos con mi buen amigo, con mi querido maestro, aunque, repito, sé que a ti no te gusta que se emplee, pero lo podemos emplear los demás, porque tú no lo dices. Un profesor. Y lo de instructor siempre te gusta más todavía instructor y quizás que profesor. Una responsabilidad excesiva. ¿Tú sabes lo que es ser un maestro, Federico? Vamos, qué fardos te echan encima. Además, si eres un yo maestro. recuerdo que en muchas jornadas de eventos, de congresos, etcétera, que he tenido también la satisfacción de presentarle, que daba luego su ponencia, su conferencia. Ramiro, cuando acababa y empezamos a aplaudir, salía corriendo casi literalmente después del coloquio. No había forma de sujetarle porque no le gustaba que le aplaudan. No le gusta. Federico estará encantado de seguir haciendo entrevistas contigo porque en todas ellas pensaré que aquí, entre nosotros, y lo visualizaré y lo sentiré y me comunicaré con su presencia, está mi amado hermano Miguel Ángel. Sé que siempre está conmigo. Recuerdo todos los días, le tengo un gran cariño y recuerdo esas buenas tertulias, esos buenos momentos donde nos reíamos, porque nos reíamos también, disfrutábamos, ¿te acuerdas? La espiritualidad No, no lo entraña pasábamos el muy sentido bien. del humor. Cuando Baba Sivananda de Benares, mi gran amigo, decía, lo mejor de la vida es la risa y el amor. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Gracias a vosotros, Ramiro, como muchas siempre. gracias a vosotros. Ramiro calle en estado puro y con él hemos compartido este tiempo aquí en Menú para el Alma. Muchísimas gracias, agradecemos a nuestro querido CEO, productor, Fran J. Tapia, que es el que ha dirigido estos mandos de la nave intergaláctica y la persona que es el fundador de librosconatenea.es, da luz a esta serie de programas. Y sobre todo, gracias a ti por haber compartido este tiempo con todos nosotros. Muchas gracias y como siempre, un fuerte abrazo infinito.